Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo y anhelando que hoy podamos abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento para que la bendita palabra de Dios toque lo más profundo de nuestro ser y sea ésta obrando como ella quiere obrar. Me refiero en esta ocasión a la carta de Pablo a los Efesios, pero apenas vamos a leer un versículo del capítulo 3, el versículo 20 dice la bendita palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí en este mensaje nosotros podemos darnos cuenta, recibir o entender mejor todavía si lo leemos desde el versículo 16. Allí él se menciona exactamente de cuál es ese poder, porque declara la palabra que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, y declara, con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces aquí vemos claramente, aquí nos damos cuenta que es el Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas, porque recordemos también que nosotros según la palabra somos morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él obra con su poder. Pero lamentablemente muchos creyentes creen que Dios puede hacer grandes cosas, pero viven como si ese poder estuviera tan lejos o imposible de alcanzarlo. Pablo nos recuerda que el poder de Dios no solo está en el cielo, está también dentro de nosotros. No actuamos desde nuestra fuerza, sino desde su poder que ya vive en el creyente. Dios puede hacer más de lo que pedimos o entendemos, dice su bendita palabra. Pero ¿a qué se refiere todo esto? Pablo declara que Dios es poderoso, ilimitado, abundante, capaz de sobrepasar nuestra mente. Y allí nosotros podemos recordar la palabra que tanto anhelamos en nuestra vida diariamente, el milagro. Pero ¿qué es realmente el milagro? Si nosotros vamos al concepto de esta palabra, es un acontecimiento extraordinario y sobrenatural que ocurre, recuerde esto, por el poder de Dios, superando las leyes naturales. Entonces, si nosotros tenemos muy claro este punto, ese milagro, ese acontecimiento, esto que nosotros tanto anhelamos, recuerde, dice la palabra que para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, no según nuestro poder, sino el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, porque en muchas ocasiones igual nosotros somos tal vez ese obstáculo para impedir que se manifieste el poder de Dios, probablemente a través de nuestras dudas. No hay oración demasiado grande para Dios, ni situación demasiado difícil para su poder. Recuerde, el milagro no se mide por lo que pedimos, sino por el poder que opera dentro de nosotros, por el poder de su Santo Espíritu que está en nuestras vidas. Ese poder actúa en nosotros, no fuera de nosotros. Ese poder se manifiesta a través de nuestra oración y de creer que tenemos a un Dios
todopoderoso, a un Dios de imposibles, a un Dios que puede hacerlo conforme a su promesa. No depende de nuestra emoción, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestras fuerzas. Recuerde esto. Es el poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder que resucitó a Jesús, nuestro Salvador. Es el mismo poder que rompió cadenas. Es el mismo poder que transformó a Pedro. Es el mismo poder que sigue actuando y es el mismo poder que llenó a Pablo. Es el mismo poder que hoy está en nuestro interior. ¿Por qué a veces no vemos ese poder manifestado en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros no experimentamos en muchas ocasiones ese poder que se manifieste, que dice aquí la bendita palabra de Dios, que actúa en nosotros? ¿Acaso en nosotros o en ciertas personas no está actuando porque simplemente ya dejó de actuar o de manifestarse el poder de Dios? No, porque Dios no es que ha cambiado, sino porque muchas veces nosotros apagamos al Espíritu y a su poder con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestras dudas, con nuestra incredulidad, con nuestra desobediencia. O simplemente nos estamos desconectando por la falta de oración. Vivimos llenos de ideas, de sentimientos, de emociones y no del Espíritu Santo. Recuerde, el poder está ahí, pero la manifestación depende de cuánto nosotros rendimos y no somos obstáculos. No nos convertimos en una pared que trata de impedir esa manifestación de nuestro Dios en nuestras vidas. Cuando ese poder actúa en nosotros, todo cambia. Cuando nosotros dejamos que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas, todo va a cambiar indudablemente, porque ese poder fortalece el interior, rompe cadenas, sana heridas, aumenta la fe, abre puertas y nos permite vivir lo que no podíamos vivir solos, de lo que nosotros nunca pudimos hacer solos. Cuando dependemos de ese poder que actúa en nosotros, podemos ver el milagro que Dios tiene preparado para nuestras vidas. No eres tú avanzando, es Dios empujándote desde adentro. Es Dios manifestando en su poder. Es Dios manifestando con su amor. Es Dios haciendo que se manifieste el deseo, el anhelo de bendecirnos. Recordemos, Efesios 3:20. No dice, según el poder que está en Dios, sino según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder disponible, real, vivo, activo. Un poder que quiere manifestarse más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que ni siquiera podemos imaginar. Recuerde esto. Dios no solo puede, Dios puede en ti. Dios puede a través de ti. Dios puede más porque su poder vive en ti. Hay momentos que probablemente nos sentimos débiles, cansados, sin fuerzas y no podemos avanzar en nuestras propias fuerzas o energía.
Hoy nosotros podemos decirle a nuestro Dios Todopoderoso: actúa en mí con tu poder, lléname, fortalece mi interior y haz más de lo que yo puedo imaginar, haz más de lo que yo he pedido, porque yo me acercaré más a ti, estaré más en comunión, buscando tu presencia en oración y siempre buscaré ser obediente para escuchar tu dulce voz, para que tu poder que actúa en mí se manifieste día a día. El Señor bendiga poderosamente. Amén y amén.